Buenas noches con todos, continuando con la Cátedra Bicentenario de la Historia Constitucional del Perú. El día de hoy, 15 de noviembre, tengo el agrado de presentar la sexta sesión que trata sobre los primeros intentos de estabilidad política, el auge económico y la Constitución de 1856, tema que estará a cargo del director y docente principal de esta cátedra, quien es el doctor Juan Vázquez Quispe, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de filosofía, con maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la misma Casa de Estudios. Además, es docente universitario y presidente de ACFIE, Federación Peruana de Abogados. Sin más que agregar, tiene la palabra, doctor. Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias por la presentación. Agradecerle a la doctora Raiza Unchupayco Alba, quien está encargada de la conducción de esta cátedra bicentenario de la historia constitucional del Perú. Agradecerla por esa magnífica presentación y agradecerle a todos los que se encuentran conectados al Facebook Live y también a la sala interna del Meet, de la plataforma Meet, y también a todos los que verán en todo caso esta ponencia en YouTube, en nuestro canal, solicitándole o invitándolos a incorporarse a nuestro canal, a suscribirse, en la cual nosotros estamos transmitiendo todas nuestras ponencias de esta cátedra, que ya estamos en la séptima sesión. Yo me siento sumamente emocionado por cuanto hemos avanzado varios temas y efectivamente dialogando sobre nuestra historia constitucional. Muy bien, el día de hoy nos toca analizar un tema sumamente importante. Para eso le hemos titulado la reunión del día de hoy, que son los primeros intentos de estabilidad política, el auge económico y la Constitución de 1856. Ya estamos año 56. La proclamación de la independencia fue en 1821. La consolidación de la independencia fue en 1824. O sea, más o menos estamos casi a las 3 décadas de la consolidación de la independencia. Ya habíamos pasado por momentos sumamente difíciles, por ejemplo, la guerra de restauración, esta guerra como consecuencia de el establecimiento de la fallida Confederación Peruano-Boliviana. Y decimos fallida porque en realidad fracasó, y fracasó no solo por la mala comprensión posiblemente de los caudillos militares de la época, sino también por la conspiración de Chile. Eso es lo que ha ocurrido. Chile inicia, en todo caso, una campaña de restauración, eso se llama la guerra de restauración, 2 guerras, la que finalmente va a ser apoyado por algunos caudillos militares y caudillos militares peruanos, que finalmente dio como consecuencia la derrota del ejército confederal y finalmente vamos a tener como consecuencia la victoria de los restauradores. Muy bien, y uno de los personajes que va a liderar o que va a representar el proceso de restauración, fundamentalmente va a ser un destacadísimo militar, que va a ser expresidente de la República, y nos referimos fundamentalmente a Agustín Gamarra Mejía, el expresidente. Es decir, la victoria de los restauradores dio como origen o dio como consecuencia la instalación de un gobierno provisional dirigido por Agustín Gamarra Mejía, lo que posteriormente va a permitir la dación de la Constitución de 1839 y posteriormente al segundo gobierno ya del famoso mariscal Agustín Gamarra. Y él va a reiniciar o va a retomar el famoso proyecto confederal y va a iniciar una invasión a Bolivia, y lamentablemente va a morir en la famosa batalla de Ingavi. Al morir Gamarra,
que era un destacadísimo militar, como hemos señalado en su momento, el país entra a un escenario y a una situación sumamente crítica. Y a esa etapa crítica se conoce como la época de la anarquía, ¿correcto? La época de la anarquía, es decir, una época en la cual el Perú en realidad no había un gobierno consolidado, sino todos los gobiernos eran provisorios y todos estos gobiernos provisorios en realidad no tenían claro qué hacer con el país, porque se había iniciado una guerra civil, o sea, una segunda guerra civil, porque la primera guerra civil ya lo habíamos tenido durante el gobierno de Orbegoso, donde habían desconocido a Orbegoso como presidente de la República, y ahora tenemos un segundo proceso de anarquía mucho más complicada como consecuencia de la muerte del presidente de la República, y finalmente no había un liderazgo consolidado, o en todo caso un gobierno consolidado en ese momento. En este escenario van a aparecer varios caudillos militares. Va a aparecer, por ejemplo, Domingo Nieto, Francisco Vidal, por ejemplo, Manuel Ignacio de Vivanco, por ejemplo, Antonio Gutiérrez de la Fuente, un viejo militar que ya lo habíamos estudiado en su momento, y todos ellos van, en todo caso, a desconocer o en todo caso van a buscar instalarse en el poder, o van a iniciar una campaña para asumir la conducción del país. Y finalmente, esta época de la anarquía, ¿correcto? De la anarquía en la cual no había un gobierno consolidado, sólido, sino más bien había un desorden político, es decir, había una guerra entre los caudillos militares, va a concluir finalmente con el famoso directorio de Vivanco. Directorio de Vivanco. Este directorio se va a instalar en el año 43, ¿correcto? En el año 43. Y las características de este directorio, bueno, algunos estudiosos, algunos historiadores lo han llamado al famoso régimen ultraconservador y aristocrático. Efectivamente, Vivanco va a imponer un gobierno sumamente conservador y un gobierno controlado por la aristocracia, ¿correcto? Es decir, si bien era un caudillo militar que había tenido una participación significativa en la época de la independencia y en las primeras épocas de nuestra república, y había intervenido o había sido un actor político sumamente significativo, lamentablemente había iniciado o había instalado un gobierno controlado por la aristocracia, y por eso se dice que es un gobierno aristocrático. Es lo que algunos historiadores van a llamar el famoso gobierno del despotismo ilustrado. Supuestamente en esta época era manejado por la intelectualidad, que era fundamentalmente aristocrática, y esos son los que van a asumir finalmente el control y la conducción del país, ¿correcto? Del país. Sin embargo, a pesar de haber impuesto un gobierno conservador, aristocrático, fuerte, finalmente va a haber un levantamiento, o también va a haber descontento, y uno de los caudillos o una de las figuras que van a aparecer o que van a oponerse al gobierno de Vivanco finalmente va a ser Domingo Elías, y este va a ser acompañado por Ramón Castilla. Es decir, Ramón Castilla y el famoso Domingo Elías van a iniciar un proceso de cuestionamiento, de confrontación con el gobierno de Vivanco, lo que posteriormente va a dar como consecuencia el famoso primer gobierno de Ramón Castilla. Muy bien. Y con Ramón Castilla empieza la primera etapa o los primeros esfuerzos para lograr una estabilidad política en el país. O sea, ya estamos en el año 45 y el país no había logrado una estabilidad, una pacificación interna. Había una pugna permanente y constante de los caudillos militares.
en la cual ellos consideraban los llamados, los personificados a conducir los destinos del país, pero sin embargo no había claridad de qué hacer con el país. Y esa falta de claridad lo que conduce finalmente es a una confrontación entre ellos por el manejo del poder del Estado, de la administración pública, de la cosa pública, pero sin una claridad exacta sobre lo que debía hacerse. En ese escenario, los pueblos originarios, que son finalmente la amplia mayoría del país, se encuentran excluidos, los pueblos afro se encuentran excluidos y finalmente la política va a ser, en todo caso, desarrollada entre estos famosos caudillos, o sea, en un grupo pequeño, en una élite pequeña de ciudadanos que en ese momento, en todo caso, supuestamente eran los más indicados para conducir los destinos del país, pero lamentablemente la historia ha demostrado de que no tenían mucha claridad de lo que tenía que hacerse. Muy bien, pero para suerte nuestra, y decimos para suerte nuestra, por eso algunos historiadores dicen que el Dios era peruano, y por eso aparece un fenómeno económico sumamente importante. Y este fenómeno sumamente importante tiene que ver precisamente con el guano de las aves guaneras, valga la redundancia. Y decimos que aparece como un milagro, pues ya algunos llaman el milagro del guano, ¿correcto? Del guano. ¿Y por qué el milagro del guano? Porque el milagro del guano se convierte finalmente en un factor económico sumamente importante del país. Es decir, que los excrementos de las aves guaneras que se habían acumulado por siglos en las islas, por ejemplo, Chinchanas, o sea, en el centro de la costa peruana, se convirtió en uno de los yacimientos de guano más importantes del mundo. Y obviamente no nos olvidemos que en Europa y en Estados Unidos, etcétera, la agricultura estaba en proceso de desarrollo y obviamente implicaba una mayor fertilización de los campos para garantizar una mayor producción. Y el guano, que era un fertilizante natural, permitía precisamente abonar, correcto, a estos campos, a estas tierras de cultivo para fortalecer y desarrollar su capacidad productiva. Y es precisamente este famoso guano que se convierte en un factor fundamental de desarrollo económico del país. Y es a partir de la década del 40 en adelante, algunos dicen a partir del 47, o sea, de 1847 en adelante, que el Perú alcanza uno de sus primeros apogeos económicos. Y decimos que uno de sus primeros apogeos económicos porque no nos olvidemos que ya el Perú había nacido en la época de la independencia con deudas externas, con una deuda interna, había nacido con un sistema productivo y económico totalmente destruido como consecuencia de las guerras y la caída del virreinato, o sea, el sistema colonial y productivo había sido, el sistema colonial productivo y económico había sido rotado, se había replanteado en todo caso estas relaciones comerciales y económicas y finalmente todos los nuevos estados, incluido el Perú, se encontraban en una situación sumamente difícil. Y aquí aparece el milagro. ¿Cuál es el milagro? El guano. ¿Correcto? El guano. Y el Perú se convierte en el principal comercializador y productor de guano en el mundo. ¿Correcto? En el mundo. El Estado peruano se convierte en el dueño, en todo caso, de estos yacimientos de guano e implementa una política de comercialización. Y esta política de comercialización tiene varias etapas, ¿correcto? Varias etapas. Y es lo que va a dar inicio a lo que nuestro maestro de la historia republicana, Jorge Basadre, va a llamar la famosa prosperidad falaz. ¿Y por qué la prosperidad falaz? Porque por un lado teníamos auge económico, por un lado teníamos un Estado que empezaba a tener grandes recursos, pero por otro lado no había desarrollo, por otro lado los grandes ingentes de ganancias que se tenía por la comercialización del guano no fue invertido en el desarrollo del país o para satisfacer en todo caso una política en largo plazo, sino más bien fue utilizado para otras
para otras satisfacciones, por no decir otra cosa. Muy bien, entonces el guano se convierte en el principal factor de desarrollo del país, el principal medio que va a permitir que el Estado peruano alcance grandes ganancias económicas y finalmente para garantizar la estabilidad. Y eso lo que evidencia es que si no hay economía, no hay estabilidad. Muy bien. Bueno, la comercialización del guano tiene varias etapas, ¿no? Varias etapas. Hay una primera etapa de los contratos, que esta primera etapa, este primer contrato que se va a hacer con uno de los personajes o uno de las familias, que es Francisco Quirós, es el que va a hacer un acuerdo con el Estado peruano para explotar y comercializar el guano. Es una primera etapa. Vendrá una segunda etapa, que es la etapa de los consignatarios, que significa los capitalistas emergentes, por decirlo de alguna manera, peruanos, que se van a dedicar a la comercialización y distribución del guano, y posteriormente va a venir la etapa de los contratos internacionales, y uno de los contratos más importantes va a ser el contrato Dreyfus, que posteriormente lo vamos a ver, que va a tener una gran repercusión en la vida económica y política del país. Pero hasta este momento el Perú, en todo caso, inicia una etapa que se conoce como la etapa de la prosperidad falaz, que no es otra cosa que un apogeo económico como consecuencia de la explotación del guano. Es decir, el milagro del guano. ¿Y por qué decimos el milagro del guano? Porque si no hubiese sido por el guano, el Perú no lograba establecer una estabilidad política y económica. Por eso decimos que es el milagro. Y por eso el maestro Jorge Basadre dice que es la prosperidad falaz porque había grandes ingresos y en realidad los ingresos fueron destinados a otros, en todo caso, al cumplimiento o a la satisfacción de otras necesidades. ¿Y cuáles eran las necesidades que se cumplían o que se buscaban satisfacer? Bueno, en realidad, como habíamos señalado, la independencia nace con una deuda, tanto externa como interna. Y obviamente, si el Estado peruano empieza a tener ingresos, empieza a tener economía, lo primero que tenía que hacer es pagar sus deudas. Es decir, empieza a pagar la deuda, tanto la deuda externa como la deuda interna. Y el problema se presenta en la deuda interna, porque la deuda interna, como ustedes saben, ¿correcto? Es que no solo, por ejemplo, los hacendados, los grandes terratenientes de la época, en todo caso, pusieron a disposición, pues, un grupo de personas, ¿correcto? Es decir, toda la gente que estaba a su disposición para enrolarse en el ejército, no solo con hombres, sino con recursos económicos, con alimentos, en fin, o sea, muchos contribuyeron con la guerra de la independencia. Y eso se convirtió en una deuda interna a través de bonos. ¿Correcto? El Estado peruano emitía bonos para poder, en todo caso, garantizar el pago o la compensación de esa deuda. Y efectivamente, ahora que tenemos los ingresos del guano, tenía que compensarse. Y efectivamente, el Estado peruano empieza a pagar, en todo caso, esta deuda. Pero lamentablemente aparece un escándalo o se descubre un escándalo en el cual los que estaban vinculados o cercanos al gobierno de turno finalmente eran los que se beneficiaban. Y por lo tanto aparece el gran escándalo de corrupción o el primer gran escándalo de corrupción en la época republicana. Y esto obviamente está registrado y aparece en todo caso aquí aparece o algunos dicen que aquí encontramos el inicio de nuestra gran enfermedad, esa gran enfermedad que hasta ahora no lo podemos superar, que es la corrupción. Entonces, como consecuencia del pago de esta deuda interna, se emiten bonos, en muchos casos falsificados, y finalmente donde el Estado peruano va a tener que asumir el pago de esta deuda, cuando se descubre que muchos de ellos no correspondía a la deuda que finalmente, o en todo caso al apoyo económico que finalmente habían otorgado las familias o los terratenientes en su momento, sino más bien habían utilizado algunos mecanismos no tan válidos para poder beneficiarse. Muy bien. Entonces aquí tenemos por un lado el auge económico, la prosperidad económica,
Por eso el famoso Jorge Basadre le dice la prosperidad falaz, porque había, o sea, ingente cantidad de dinero, pero no se supo canalizar, no se supo administrar, no se supo invertir, no se supo utilizar para el desarrollo del país, sino más bien se utilizó para la satisfacción de expectativas y necesidades particulares. Muy bien. Entonces, por un lado, estamos avanzando a la estabilidad política y por otro lado, estamos avanzando a la estabilidad económica como consecuencia de la explotación y comercialización del guano, y a esa etapa se conoce como la etapa de la prosperidad falaz, la falsa prosperidad. Bueno, esa es nuestra historia, no lo digo yo, lo dice Jorge Basadre. Muy bien, dentro de ese periodo de la prosperidad falaz encontramos, o dentro de ese periodo del intento de la estabilidad política, encontramos el gobierno de Ramón Castilla. O sea, el primer gobierno de Ramón Castilla, este gobierno que va a hacer grandes esfuerzos para lograr y materializar la estabilidad política, y es por eso que alcanza en todo caso reconocimiento en nuestra historia republicana. O sea, si nosotros nos preguntamos quién es el que hace el más importante esfuerzo o el que intenta en todo caso establecer un conjunto de mecanismos para garantizar una estabilidad política, es Ramón Castilla. Y ahí radica pues su importancia. O sea, Ramón Castilla intentó, por ejemplo, establecer una planificación de la vía económica, hacer un balance correcto de los ingresos y egresos del Estado, o sea, ordenar las cuentas públicas, en fin, es decir, implementó un conjunto de mecanismos, un conjunto de decisiones, adoptó un conjunto de decisiones que buscaban a fortalecer la institucionalidad del Estado peruano. Y eso es importante. O sea, bueno, no ha existido, por lo menos, o no conocemos, salvo que no tengamos la información exacta, no conocemos otro esfuerzo diferente a Ramón Castilla para que nos acredite y nos demuestre que, en este caso, Ramón Castilla fue el primero o uno de los más preocupados por fortalecer la institucionalidad del Estado. O sea, de garantizar, en todo caso, una adecuada gestión o implementar políticas orientadas a resolver por lo menos los grandes problemas que existía en el país en ese momento. Muy bien, este gobierno que buscó estabilizar, este gobierno que aparentemente tomó importantes decisiones, va a ser reemplazado por el gobierno de Echenique, ¿correcto? El gobierno de Echenique. José Rufino Pompeyo Echenique Benavente, así se llamaba el presidente. Muy bien, este presidente fue un destacado también militar de la época de la independencia, respaldado por Castilla, o sea, es Castilla quien promueve su candidatura y finalmente va a ejercer la presidencia de la República. Pero Echenique va a pasar a la historia no por sus grandes obras o sus grandes decisiones políticas, sino por un escándalo. ¿Y cuál va a ser el escándalo que va, en todo caso, a poner a Echenique en la escena de la historia? Es precisamente un escándalo de corrupción, ¿correcto? El escándalo de la corrupción. Esto fue denominado como la consolidación de la deuda interna. Recuerdan que nosotros habíamos hablado, pues, de este conjunto de familias o de aquellos conjunto de personas que habían señalado de que les debían, correcto, como consecuencia de su aporte a la lucha contra el Imperio Español. Bueno, no mucho de ellos era cierto. Muchos habían falsificado, muchos habían adulterado esta documentación con el aval del gobierno. Correcto. ¿Y quién era el que había avalado? ¿Quiénes eran los que se habían favorecido? Precisamente aquellos que estaban cerca del gobierno y en este caso del gobierno de Echenique. Y a esa situación, a ese hecho se conoce como el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Es decir, el Estado peruano estaba pagando una deuda que no existía sobre la base de documentación falsa, sobre la base de información falsa, y en consecuencia miles de personas o
importantes personas de ese momento se habían favorecido. ¿Correcto? Entonces, lo que evidencia que el gobierno de Echenique no fue el tan acertado y por lo tanto eso generó pues un cuestionamiento abierto no solo de la sociedad peruana de ese momento, sino también de los caudillos militares. Y uno de los caudillos militares que se va a oponer o que va a dar un grito en el cielo, como era evidente, es Ramón Castilla. ¿Correcto? Ramón Castilla. Muy bien. Y este famoso grito o este escándalo ya va a generar una rebelión o va en todo caso a ser la justificación para una rebelión contra Echenique, lo que finalmente va a poner fin a su gobierno. En consecuencia, por eso decíamos los intentos de la estabilidad. Si bien por un lado había un auge económico, sin embargo, los intentos o los esfuerzos por garantizar la estabilidad política, que era lo más importante, y consolidar la institución, era todavía muy débil, era todavía muy enclenque. Por eso nosotros consideramos que esta etapa es una etapa de un esfuerzo específico, un esfuerzo para consolidar, para garantizar el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado y finalmente garantizar una estabilidad política. Pero bueno, a pesar de los esfuerzos, no se pudo lograr esta famosa estabilidad política. Muy bien, entonces ahí tenemos el famoso gobierno de Ramón Castilla y el gobierno de Echenique. Y en ese escenario de confrontación, correcto, en ese escenario de auge económico o de inicio del auge económico, se va a emitir en el año de 1856 la famosa Constitución de 1856. Y decimos la famosa Constitución de 1856 porque fue una constitución, una de las más importantes a mi forma de ver. Yo no puedo encontrar una constitución mejor elaborada, una constitución que va a dar un mejor tratamiento, por ejemplo, a los derechos o las garantías individuales, como es la Constitución de 1856. A mi gusto, una de las constituciones más importantes. Pero a pesar de ser una de las constituciones más importantes, por eso un sector de la doctrina lo va a denominar la Constitución liberal del siglo XIX. ¿Correcto? La constitución liberal, pero además no solo fue una constitución liberal, sino fue una constitución antimilitarista. O sea, es donde va a buscarse fortalecer la ciudadanía, donde va a establecerse los criterios para que los civiles finalmente intervengan en el manejo del poder, ¿correcto? Y los militares finalmente queden de alguna manera excluidos. Por eso algunos señalan de que esta constitución fue una constitución antimilitarista. Pero fue una constitución también descentralista porque va a retomar el concepto de las juntas departamentales, va a retomar el concepto de las municipalidades que había sido abandonado en la Constitución de 1839. Y además va a tener en todo caso una posición anticlerical. O sea, aquí por primera vez de casi 30 años de independencia vamos a encontrar un criterio de cuestionamiento a la posición clerical que había sido hegemónica hasta ese momento. O sea, no había existido en todo caso una voz de cuestionamiento, pero aquí la encontramos en la Constitución de 1856. Y miren que que la Constitución del 56 fue tan importante de que dio origen a una tercera guerra civil, ¿correcto?, entre los caudillos militares que va a durar entre 1856 y 1858. Muy bien, aquí tenemos la Constitución de 1856. Una constitución liberal, antimilitar, anticaudillista, correcto, descentralista y anticlerical. Pero para desgracia nuestra, fue una constitución que no duró mucho, ¿correcto? Bueno, eso forma parte ya de otra evaluación. Muy bien, ¿cuál es el contenido de la Constitución? ¿Cuál es el contenido de la Constitución?
Muy bien, la Constitución, como todas las demás constituciones, y aquí se va a desarrollar con mayor claridad, es el concepto de garantías, ¿correcto? Las garantías entendidas como derechos, el concepto de nación, ya que no es otra cosa que el concepto de Estado, o sea, un Estado entendido como una asociación política de peruanos, ¿correcto? Es decir, se desarrolla ese concepto ya importante en la época que es el Estado. El Estado es la sociedad políticamente organizada. Aquí estaríamos hablando de una sociedad política, ¿correcto? Una sociedad política. Muy bien, aquí se sustenta la teoría de la libertad y la independencia, y por lo tanto no, o sea, se prohíbe la posibilidad de que el Estado o que las instancias gubernamentales puedan establecer acuerdos que vayan en contra de la independencia o en contra de la soberanía. No nos olvidemos que cuando hablamos de la soberanía nos estamos refiriendo al poder del Estado. Y el poder del Estado, que no es otra cosa que la soberanía, se sustenta en la voluntad de los ciudadanos. Aquí el concepto de la ciudadanía o el concepto de la soberanía sustentado en la voluntad ciudadana o en la voluntad popular. ¿Correcto? Entonces, eso es un tema sumamente importante. Ahora, aquí también tenemos que señalar de que se subraya, por ejemplo, la prohibición de los privilegios hereditarios, por ejemplo, de naturaleza personal, por ejemplo, o sea, los empleos que tienen carácter de propiedad, por ejemplo, en fin, entonces aquí vamos a encontrar, en todo caso, un criterio de igualdad o en todo caso un criterio de meritocracia que debe desarrollarse en el ámbito público, ¿no? Entonces, ese de que los empleos no deben ser hereditarios tiene que ver con la meritocracia. Entonces, aquí de alguna manera empezamos al desarrollo de un nuevo concepto que anteriormente no lo habíamos de alguna manera identificado. Muy bien, entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, sumamente importante. Ahora, aquí aparece también otro concepto que es importante subrayarlo, el concepto del servicio público. Por esto, el servicio público. El servicio público entendido como ese conjunto de actividades que el Estado presta o desarrolla en favor de las personas, en favor de los ciudadanos. Entonces, es un concepto que me parece sumamente importante. Ahora, pero también tenemos que identificar, es el declarar la nulidad, ¿correcto? La nulidad de cualquier situación, de cualquier hecho, de cualquier decisión que atente contra la Constitución, ¿correcto? Contra la Constitución. Entonces aquí encontramos claramente el predominio del principio de la primacía constitucional, ¿correcto? Constitucional. Pero por otro lado, también tenemos que entender de que se reconoce de alguna manera la necesidad de que los actividades o los cargos públicos o las actividades públicas tienen que hacerse dentro del marco de lo establecido por la Constitución, ¿correcto? Dentro del marco de la Constitución. Entonces, la Constitución se convierte en el límite, ¿correcto? En el límite de la toma de decisiones, y eso es un criterio sumamente importante. Si bien en esta Constitución no se desarrolla el concepto de los derechos de las personas, ¿correcto? Ya sea individuales o sociales, sin embargo, aquí aparece el concepto de las garantías personales. Y el concepto de las garantías personales no era otra cosa, o no era otra cosa que los derechos individuales o los derechos personales, ¿correcto? No nos olvidemos que es una constitución liberal y la constitución y la posición liberal va a establecer como criterio fundamental la existencia de los derechos individuales de las personas, es decir, entendido a las personas como un ente individual, particular. Y por lo tanto, hacer un ente individual y particular se sustenta en un principio. ¿Cuál es el principio? El principio de su voluntad, el principio del libre albedrío. Y al sustentarse sobre el libre albedrío, se entiende de cada persona, en todo caso, es diferente, es individual. En consecuencia, aquí encontramos el carácter de la individualidad de las personas.
Muy bien, entonces, aquí, por ejemplo, se reconoce, ¿correcto? Se reconoce la obligación impuesta por la ley. O sea, el Estado es el que emite la ley y el Estado emite decisiones a través de la ley. Y esa decisión se convierte en una obligación para todos, ¿correcto? Para todos. Pero aquí también se señala de que la ley no puede ser retroactiva. O sea, el principio de no retroactividad, por ejemplo, lo vamos a encontrar claramente establecido en este texto constitucional. El principio de la no retroactividad. Pero además también vamos a encontrar la protección de la vida, ¿no? O sea, la vida como derecho fundamental, la inviolabilidad de la vida, dice, ¿no? Y además se señala que no puede implementarse la pena de muerte, por ejemplo. Aquí aparece la primera gran idea de la defensa de la de vida como bien jurídico protegido, ¿correcto? Constitucionalmente hablando, y además la necesidad de que la pena de muerte no puede ser, ¿correcto?, una de las sanciones o una sanción determinante, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, un criterio sumamente importante. Pero además, aquí de plano se va a descartar la posibilidad del esclavismo. O sea, aquí ya definitivamente existe una proscripción del esclavismo como actividad, tanto comercial como productiva. Entonces, lo que evidencia un gran paso, en todo caso, por la igualdad o por la no discriminación, por lo menos la posición que yo lo puedo identificar. Pero además, aquí habla, por ejemplo, de que nadie puede ser arrestado, la protección a la libertad, por ejemplo, si no hay un mandato del juez. Nadie puede ser, por ejemplo, puede ser expatriado, ya nadie puede ser expatriado sin sentencia ejecutoriada. Aquí se reconoce, por ejemplo, el derecho a la imprenta, sin censura. Miren qué importante, la necesidad de la opinión, la necesidad de la libertad de expresión, de opinión, es decir, a las opiniones que no sean censuradas. Aquí aparece la inviolabilidad de las comunicaciones. Miren qué importante, la inviolabilidad de las comunicaciones expresado a través del secreto de las cartas. La carta era un medio de comunicación. El libre trabajo. Miren, aquí aparece el concepto de la libertad de trabajo, ¿correcto? La libertad de trabajo. Bueno, en fin, aquí aparece la inviolabilidad de la propiedad. O sea, aquí aparece con mayor claridad la protección de la propiedad, el derecho a la asociación. Mire, qué importante, el derecho a la asociación de las personas, de los ciudadanos, ¿correcto? La libre asociación, que es un derecho fundamental e importante, que va a permitir en todo caso aspectos sumamente significativos posteriormente. Ya, el derecho a petición, por ejemplo, acá aparece el derecho a petición individual y colectiva. Miren, el derecho a petición, qué importante. Ya estamos miren, una constitución sumamente avanzada en la protección de las garantías o los derechos individuales, entre otros aspectos. Entonces aquí vamos a encontrar, pues, en todo caso, un mejor tratamiento de los derechos individuales de los ciudadanos o las personas bajo el concepto de las garantías, ¿correcto? Las garantías individuales, ¿ya? Las garantías individuales. Por otro lado, también va a haber un mejor tratamiento, por ejemplo, a la ciudadanía, ¿correcto? A la ciudadanía. Aquí se va a reconocer, por ejemplo, en el caso de la nacionalidad, ¿quiénes son los nacionales? Son los peruanos nacidos, ya la nacionalidad peruana se va a reconocer por nacimiento, por naturalización, ¿correcto? Por naturalización. Pero además se va a entender que se va a establecer algunos criterios para el tema de la ciudadanía. O sea, aquí, por ejemplo, ¿quiénes son ciudadanos? Los ciudadanos son aquellos que tienen plenos ejercicios de sus derechos políticos, ¿correcto? Los peruanos mayores de 21 años, ¿ya? Y casados con los que se hayan llegado a esa edad. O sea,
La única condición para ser ciudadano era ser casado. Ya aquí se anula, por ejemplo, el criterio pecuniario, el criterio de la propiedad. Entonces, por lo tanto, estamos frente a un texto constitucional que va a fortalecer el concepto de la ciudadanía, que va a superar, en todo caso, esas limitaciones, esos requisitos que en las constituciones anteriores se había establecido y que finalmente constituían una limitación. Aquí, aparentemente, la única limitación sería ser la condición de ser una persona casada y mayores de 21 años para alcanzar la ciudadanía, ¿correcto? La ciudadanía. Ahora, ¿podía suspenderse la ciudadanía? Claro, sí, se podía suspender. La Constitución establece que podía suspender por incapacidad, por ejemplo, ¿correcto? Por tacha del deudor quebrado, o sea, aquellos que tienen deudas y no pueden pagar, obviamente podrían perder la ciudadanía, por hallarse en un proceso judicial, por ejemplo, ya, o haber sido objeto de una sanción penal con mandato de detención, por ejemplo, ya, y aquí aparece también el concepto de ser notoriamente vago, jugador, ebrio, o estar divorciado, o sea, divorciado por su culpa. Entonces aquí también se va a mantener este viejo concepto que ya lo habíamos encontrado en otras constituciones. En este caso se suspendería. ¿Y en qué caso se pierde? En este caso se pierde ya cuando hay sentencia, ¿correcto? Cuando hay quiebra fraudulenta, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener cuando se ejerce la ciudadanía en otro estado, ¿ya? En otro estado. O sea, no era posible tener la duplicidad de ciudadanía. Y el tráfico, y otros requisitos, y entre esos otros requisitos encontramos el tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos implicaba en ese momento una conducta o una actividad proscrita. Y al ser una actividad proscrita, la consecuencia era la pérdida de la ciudadanía. Muy bien. Entonces aquí tenemos pues un avance importante y significativo en el concepto, por un lado, de las garantías individuales, el concepto de la ciudadanía, y obviamente va a haber un fortalecimiento en el ámbito de la parte orgánica, es decir, la forma de gobierno. En la forma de gobierno, la Constitución del 56 va a establecer que el gobierno de la República es democrático, representativo y basado en la unidad. Bueno, ya sabemos de que hemos tenido más o menos casi 15 años atrás una experiencia que es la Confederación Peruano-Boliviana, en la cual se dividió el Estado peruano, y es por eso que de alguna manera se va a tomar como concepto fundamental la unidad. La unidad. Muy bien, y aquí va a existir una estructura estatal sobre la base del principio tripartito, es decir, la existencia de 3 órganos del Estado. O sea, se mantiene ese viejo concepto de la estructura tripartita del Estado. Por un lado, el Poder Ejecutivo, por otro lado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero además se va a retomar el concepto de las juntas departamentales, es decir, los departamentos como parte de la estructura, y finalmente las municipalidades, es decir, que va a superarse en todo caso este profundo retroceso que existió en la Constitución del 39, por cuanto no nos olvidemos, la Constitución del 39 hablaba de los prefectos, aquí se habla de las juntas departamentales y las municipalidades, ¿correcto? Como instituciones sumamente importantes. En el caso del Poder Ejecutivo, en el caso del Poder Legislativo, que es el Parlamento es un órgano colegiado en principio, va a estar estructurado por un sistema bicameral. Entonces se mantiene esta figura, este sistema de la bicameralidad. Por un lado tenemos a la Cámara de Senadores y por otro lado la Cámara de Diputados, ¿correcto? La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Ahora, pero aquí se va a establecer que los representantes del pueblo son elegidos directamente
a pluralidad respectiva de los ciudadanos. Aquí aparece un concepto fundamental que no lo habíamos encontrado en otras constituciones. ¿Cuál es? Es el derecho al voto directo, es decir, los ciudadanos, ¿correcto? Los ciudadanos van a intervenir en la elección directa de sus representantes, ¿correcto? Es lo que se conoce como el sufragio universal. O sea, aquí aparece o hay los primeros intentos por darle contenido a este famoso derecho, que es el derecho al sufragio universal, dándole la potestad a los ciudadanos a poder elegir directamente a sus representantes, ¿correcto? A sus representantes, más allá de las limitaciones, más allá de las particularidades que podamos encontrar en esta primera experiencia constitucional, vamos a identificar pues que aquí de alguna manera se diseña con mejor criterio la posibilidad de la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones. Es decir, los ciudadanos podían tomar sus decisiones para designar sus representantes y obviamente los representantes van a tomar decisiones en nombre de los ciudadanos. Miren, aquí encontramos un paso sumamente importante en este proceso, en todo caso, de desarrollo político y constitucional. Muy bien, el Parlamento se va a encargar, bueno, de dar las leyes, correcto, de dar, modificar y derogar las leyes, ya también se le va a reconocer la capacidad de interpretación de la ley, correcto, de interpretación de la ley, ya, pero además, lo que quiere decir de que al Poder Legislativo o al Parlamento se le reconoce la titularidad de la función legislativa, ¿correcto? La titularidad de la función legislativa. Entonces aquí encontramos el principio de especialización, ¿correcto? El principio de especialización. Pero además encontramos, o sea, en que las iniciativas legislativas era una titularidad de los representantes del Parlamento. Es decir, los miembros del Parlamento, ya sea diputados o senadores, eran los que presentaban las iniciativas legislativas y era el Congreso finalmente los que van a aprobar, modificar o derogar las leyes. Entonces aquí encontramos un criterio sumamente importante. Por un lado, mantener este sistema bicameral, correcto, la existencia de dos cámaras y reconocerle la titularidad del ejercicio de la función legislativa al Parlamento. Por otro lado, vamos a tener al Poder Ejecutivo, encargado de ejercer la función administrativa, ¿correcto? Encargado de conducir el aparato público. Entonces ahí encontramos el criterio de especialización, o sea, el Poder Ejecutivo es el que va a conducir la función administrativa o el aparato administrativo del Estado, ¿correcto? Y el Poder Ejecutivo o el jefe del Poder Ejecutivo va a estar personificado en el presidente de la República. Entonces, el presidente de la República va a ser reconocido como jefe del Poder Ejecutivo, ¿correcto? Como jefe del Poder Ejecutivo. Muy bien, entonces, y además el presidente de la República será elegido por el pueblo, ¿correcto? Por el pueblo, es decir, por elección directa. Miren, aquí no solo los representantes del Parlamento serán elegidos por voto directo, sino también el presidente de la República. O sea, aquí encontramos un diseño de esta figura llamado el sufragio universal, o sea, la participación directa de los ciudadanos, ¿correcto? De los ciudadanos. Muy bien. Pero aquí también aparece otra figura que es la figura de la vicepresidencia de la República. La vicepresidencia de la República. No nos olvidemos que ya en la Constitución del 39, el presidente, la figura del vicepresidente de la República había sido anulada. Y aquí se retoma el concepto de la vicepresidencia de la República. Y además se incorpora el concepto de los ministros de Estado, ¿correcto? Los ministros de Estado. Entonces, por un lado, vamos a tener al presidente de la República, al vicepresidente de la República y a los ministros de Estado, ¿correcto? A los ministros de Estado.
al presidente de la República como institución, a la presidencia de la República como institución, se le reconoce un conjunto de funciones, ¿correcto? Un conjunto de funciones que solo le corresponde exclusivamente a la República. Y de igual manera, a los propios ministros se les reconoce funciones específicas, ¿correcto? Funciones específicas. Y debemos tomar en consideración que el periodo presidencial o el periodo del gobierno presidencial ya no será el plazo que se había establecido en la Constitución del 39, sino ahora será de 4 años. Muy bien. Entonces, aquí vemos pues que se retoman algunas figuras sumamente importantes que vamos a encontrar en todo caso en el texto constitucional. Respecto al orden interno, respecto al Poder Judicial, bueno, aquí se va a encontrar una estructura, se va a reconocer, por ejemplo, la Corte Suprema de la República como instancia suprema, vamos a encontrar a las salas, ¿correcto? A las salas superiores y a la judicatura, ¿correcto? Que va a haber una estructura jerarquizada donde se le va a reconocer en todo caso autonomía a cada una de las instancias jurisdiccionales. Respecto al orden interno, bueno, ya hemos señalado de que el Perú estaba dividido en departamentos y en provincias, y las provincias además se dividen en distritos. Miren, aquí aparece un nuevo concepto, el concepto de distrito. Pero además aparecen las municipalidades, que no son instituciones nuevas, ya habían aparecido en las constituciones anteriores, por ejemplo en la Constitución del 34. Sin embargo, se van a retomar, en todo caso, estas importantes instituciones. Muy bien, entonces aquí vamos a tener más o menos una estructura, ¿cómo se llama? Mucho más clara, mucho más precisa de lo que conocemos como la estructura interna del Estado peruano. Muy bien. Respecto a la reforma constitucional, ¿cómo estaba establecida la reforma constitucional en la Constitución de 1956? El artículo 134 de la Constitución va a decir expresamente, para la reforma, uno o más artículos constitucionales, se necesita que el proyecto sea aprobado por 3 legislaturas distintas previa a la discusión de cada una de ellas, como cualquier proyecto de ley. O sea, aquí encontramos, por ejemplo, de que los miembros del Parlamento podían presentar una iniciativa de reforma constitucional y esta reforma constitucional tenía que aprobarse en 3 legislaturas, ¿correcto? En 3 legislaturas distintas. Ya se entiende, obviamente, con un voto mayoritario, es decir, por lo tanto, el proceso de reforma constitucional en la Constitución de 1856 no era muy compleja, sino sumamente sencilla, más bien, sumamente sencilla. Ahora, pero también tenemos que recordar que en las disposiciones transitorias en la Constitución se va a establecer la renovación del Congreso en legislaturas, ¿correcto? En legislaturas. Eso es otro aspecto que también tenemos que subrayar. Entonces, como podemos ver, la Constitución de 1856 es un texto constitucional, desde mi punto de vista, muy avanzado, ¿correcto? Muy importante, que da un mejor tratamiento a muchas instituciones que si bien ya se habían tratado en constituciones anteriores, sin embargo, aquí hay un avance significativo. Lamentablemente, esta famosa constitución no tuvo un amplio respaldo, sino más bien fue combatido por el sector conservador, lo que dio como consecuencia una guerra civil y la que finalmente va a ser derogada o reemplazada por la Constitución de 1860. Pero la Constitución de 1860 es otro tema que corresponde a otra sesión. Por mi parte, muchas gracias. Espero haber contribuido, haber aclarado, y si no es así, seguro que en las próximas reuniones lo vamos a lograr, salvo que hayan preguntas y comentarios al respecto. Muy bien, bueno, no sé si hay comentarios, preguntas, sería importante escuchar. Muchas gracias.
¿Se me escucha? Sí, doctor, una pregunta de mi parte. ¿Por qué se considera esta constitución, que es la de 1856, como la constitución que ha sido la más liberal de toda la época? Bueno, esta opinión no es nueva, es una opinión que creo que la amplia mayoría de la doctrina y de la comunidad jurídica ha señalado de que la Constitución de 1856 es una constitución liberal. ¿Y por qué decimos liberal? Porque obviamente le da un mejor tratamiento a los derechos individuales. Y no nos olvidemos que el liberalismo como posición va a sustentarse sobre la individualidad de las personas, va a fortalecer la individualidad. Entonces, ese fortalecimiento de la individualidad de las personas se sustenta precisamente en el reconocimiento de los derechos individuales. Pero en esta Constitución no se conoce como derechos, sino se conoce como garantías. O sea, hasta la Constitución de 1856, el concepto de garantías era igual que derechos. Bueno, hoy día sabemos que no es así. Una cosa son las garantías y otra cosa son los derechos. ¿Qué cosas son los derechos? Capacidades, valores que se reconoce a las personas, ¿correcto? Es por su condición de persona humana. Y las garantías son mecanismos, ¿correcto?, que permiten o que se utilizan para proteger los derechos. Entonces, en esa época no se entendía esa diferencia conceptual. Hoy día tenemos esa diferencia. Entonces, cuando los constituyentes del 56, de 1856, hablaban sobre los derechos individuales, lo hablaban a través de el concepto de las garantías individuales. Y las garantías individuales no es otra cosa que los derechos individuales, lo que evidencia de que la línea predominante en los constituyentes del 56 era precisamente fortalecer la individualidad. Y eso es una perspectiva fundamentalmente liberal. ¿Y en dónde además se sustenta su naturaleza liberal? Es en su conducta anticlerical, en su posición anticlerical. No nos olvidemos que los liberales, por lo menos de mi punto de vista, seguro tendremos discrepancias con algunos colegas, con otras opiniones, pero yo considero que los liberales, como posición originaria, era una posición anticlerical, porque la posición anticlerical es conservadora, perdón, la posición clerical es conservadora, más bien la posición anticlerical es positiva. ¿Y por qué positiva? Porque hablamos no solo de una sola confesión religiosa, sino de varias confesiones religiosas. Y aquí precisamente es donde se incorpora, por lo menos en mi punto de vista, el debate sobre la necesidad de discutir sobre la protección de otras confesiones religiosas. Por eso se convierte anticlerical. No es que no sean creyentes, sino creían en la libertad de confesión. Y es por eso su posición anticlerical. Y su posición antimilitarista, porque considera la importancia de la organización ciudadana. Y es precisamente en esta Constitución donde se va a subrayar, correcto, el derecho a la libre organización ciudadana. Y la libre organización ciudadana no es otra cosa que los partidos políticos. Es decir, aquí aparece, en todo caso, la primera idea jurídico-constitucional en la necesidad de crear partidos políticos para dar sustento al sistema democrático. Y eso era obviamente anticaudillista y antimilitarista, que es lo que predominaba por lo menos en la época. Y a mí me parece, y con eso concluyo, a mí me parece uno de los textos constitucionales más importantes, ¿correcto? Más evolucionados, mejor trabajados, claro, comparando con la época, tenía sus limitaciones, sí, pero si nosotros lo ponemos en su real contexto, vamos a encontrar que es un documento constitucional sumamente valioso y que amerita en todo caso un mejor estudio
y un mejor debate y un mejor reconocimiento a este esfuerzo de los constituyentes de la época. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Espero haber aclarado la duda. Y si no es así, seguro habrá otra oportunidad. En esa línea, doctor, una pregunta más. ¿Qué opina acerca de que, siendo esta constitución considerada como una de las liberales, qué opina acerca de que esta constitución haya reafirmado la preservación del catolicismo? Bueno, obviamente, o sea, obviamente, no es que sea contradictoria mi posición, sino me parece que hay que precisar. Y digo precisarla ¿por qué? Porque yo he dicho que era anticlerical. Y cuando hablamos de anticlerical es que era contra la iglesia. Pero no es contra la iglesia por su creencia, sino contra la iglesia por su hegemonía. O sea, por lo menos es la opinión que tengo. Seguro tendré algunas discrepancias con algunos estudiosos, algunos especialistas sobre el tema, seguro, seguro. Respeto mucho su opinión, pero yo considero de que la posición anticlerical se sustenta por un lado. Primero, no es que estaba contra la iglesia por su falta de creencia, no como confesión, sino estaba contra la hegemonía de la iglesia, que es otra cosa. O sea, yo creo en la iglesia, ¿correcto? Yo creo en los católicos, pero no creo en su hegemonía, que es distinto. Yo considero de que hay otras confesiones religiosas. Y si hay otras confesiones religiosas, entonces, ¿por qué no permitirle a esas otras confesiones, correcto, a tener presencia dentro de la sociedad? ¿Y por qué no permitirle a las personas que puedan asumir libremente sus confesiones, es decir, se adhieran a una determinada confesión? Entonces, por eso, o sea, si bien se reafirma en su posición de creencia en el marco del catolicismo, sin embargo, plantea un cuestionamiento a su hegemonía, o sea, a la organización o a la institucionalidad del catolicismo como hegemonía, permitiendo, o en todo caso, abriendo la posibilidad, no es que lo permita, sino abre la posibilidad de apostar o que las personas apuesten por otras confesiones religiosas. Y eso me parece sumamente importante, ¿correcto? Bueno, no sé si ha ayudado a quedar el tema. Sé que parece muy contradictorio, pero una cosa es la creencia, otra cosa es la hegemonía. Entonces, la creencia, yo sigo creyendo, pero no comparto la hegemonía, porque creo que hay otras confesiones que pueden tener la misma importancia y el mismo tratamiento. Muchas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, yo agradecería a cada uno de ustedes, especialmente por las preguntas planteadas, y a todos nuestros amigos que se encuentran en la sala, y a todos los que están conectados a través del Facebook Live, y a todos aquellos que estén interesados en estos temas, los invitamos a nuestro canal en YouTube, que puedan suscribirse para poder repetir esta importantísima e interesante ponencia. Por mi parte, muchas gracias, mil gracias a la doctora Raiza Uchupaico Alba y a todos aquellos que nos han acompañado esta reunión. Por mi parte, buenas noches. Bien, muchas gracias, doctor, por esta importante cátedra. Hasta aquí la séptima sesión de la Cátedra Bicentenario de la Historia Constitucional del Perú. Agradecer a las personas que nos siguen en el Facebook y en el Meet, y los saludos del señor Max del Mazo García y a la señora Ana Guamán Palomino. Muchas gracias, doctor, a usted, y gracias. Buenas noches con todos.